buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes les damos la más cordial bienvenida a este espacio en donde tratamos de pensar, de reflexionar, de profundizar la importancia de ciertos temas. Y como ustedes nos han seguido, cada martes, tanto del mes de abril y ahora de mayo, hemos abordado el tema de la inteligencia artificial. Hemos visto qué es, cuántas plataformas de inteligencia artificial se cuentan, para qué sirven, cómo elaborar un prompt. Hemos visto algunos ejercicios. Hemos tratado de aportarles varios elementos que les permitan a ustedes como maestras y como maestros aprovechar este gran recurso. Hemos dicho y hemos definido a la inteligencia artificial como una gran herramienta que nos facilita el trabajo, que nos da elementos para apoyar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y hoy vamos a tratar un gran tema, que es el de la ciberseguridad. Todo lo que son plataformas, aplicaciones, programas, vínculos con el Internet, siempre tienen un rango de inseguridad y tenemos que protegernos, tenemos que alertar esas partes que una herramienta tan positiva puede dejar de serlo si no verdaderamente aprovechamos las recomendaciones que hoy nos va a dar el doctor Giovanni. Buenas tardes, maestro Giovanni. Nos da muchísimo gusto incorporarlo, darle la más cordial bienvenida. Y déjeme decirle que nos da muchísimo gusto tenerle hoy aquí, porque además el maestro Giovanni es un gran conocedor. Me ha tocado ver cómo aplica varios programas de inteligencia artificial. A mí me sorprendió un ejercicio en donde el maestro Giovanni de un congreso sacó algunas ideas y utilizando una plataforma de inteligencia emocional hizo la canción de ese congreso. Es decir, como herramienta es algo muy importante que debemos aprovechar. Déjenme decirles que el doctor Héctor Giovanni Zaragoza Farrera es doctor en educación y maestro también en la misma área, con una sólida trayectoria de más de 9 años en el ámbito educativo, la capacitación docente y la integración de tecnologías digitales en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se ha destacado por su compromiso, liderazgo y capacidad para impulsar proyectos de innovación educativa enfocados en el fortalecimiento de las competencias digitales y el uso ético de la inteligencia artificial en educación. Y aquí es donde parte de que ese mecanismo ético funcione es que verdaderamente logremos tener estos recursos de ciberseguridad. Actualmente se desempeña como docente de educación básica en la Secretaría de Educación Pública en Oaxaca, desde donde él nos acompaña hoy. Además de colaborador, ha colaborado como capacitador independiente impartiendo cursos, talleres y conferencias dirigidos a docentes e instituciones educativas de diferentes niveles. También participa activamente como miembro de la Red Nacional de Capacitadores en Educación, RENACE, y de la Red Internacional de Investigadores en Educación. Su experiencia académica incluye docencia, tanto universitaria y en posgrado, en licenciatura, maestrías y doctorados en diferentes instituciones y en diferentes organizaciones, promoviendo la innovación pedagógica y el desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje. Se caracteriza por ser una persona
responsable, empática, sociable y comprometida con la mejora continua de la educación, destacando por su vocación de servicio, habilidades tecnológicas y pasión por la docencia, cosa que nos consta a muchos que lo conocemos. Bienvenido, maestro Giovanni. Yo les digo a los maestros y maestras que hoy nos acompañan en esta sesión que aprovechen el chat y díganos de dónde nos acompañan, desde dónde están ustedes viendo este programa y por otro lado, aprovechen también el chat para hacer preguntas, para hacer comentarios sobre el tema. Doctor Giovanni, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y lo dejo en el uso de la voz. Muchas gracias. Doctora Patti, muchas gracias. No, un honor estar con Grupo Loga en esta ocasión. Muchísimas gracias por la invitación y pues vamos a dar inicio para que podamos abarcar la mayor parte de la información que vamos a trabajar el día de hoy. Un gusto estar con todos ustedes, maestras, maestros, de donde nos estén viendo. Déjenoslo saber en los comentarios. Querétaro, Ciudad de México, perfecto. La doctora Laura, que estoy viendo por acá, mi amigo el doctor José Zavala, él está en Guanajuato. Bienvenidos, bienvenidos a esta plática en este tema tan interesante que un poco se ha dejado de lado la parte de la ciberseguridad, nos ha vuelto mucha tendencia la parte de utilizar inteligencia artificial para muchas actividades, pero hasta cierto punto se nos olvida algunos puntos, algunos aspectos importantes sobre ciberseguridad, que la verdad es que hoy en día pues ha estado bastante fuerte la cuestión de ciberseguridad en la utilización de inteligencia artificial, pero vamos a comenzar desde la parte básica sobre lo principal que es el concepto de ciberseguridad. Entonces, vamos a dar inicio. Voy a compartir pantalla de una pequeña presentación que he preparado para esta ocasión y vamos a ir observando la información y vamos a ir comentando al mismo tiempo. Alguna duda que tengan, observación, con gusto ahí en el chat, háganoslo saber. Voy a estar al pendiente del chat para que podamos ir apoyando algunas situaciones que se vayan presentando. Correcto. Ya nos está compartiendo ahorita la pantalla, entonces vamos a ver una pequeña guía sobre la parte de los principales conceptos de la inteligencia artificial, sobre todo la parte de la ciberseguridad. Entonces vamos a ver esta pequeña información. Vamos a iniciar con la primera parte, el apartado de la ciberseguridad. Sí, y vamos a entender como ciberseguridad la parte de un conjunto de prácticas, tecnologías y procesos diseñados para proteger tanto sistemas, redes y datos. Que hoy en día la verdad es que los datos generan un recurso económico muy fuerte para la cuestión de la industria, para la cuestión de la mercadotecnia y también para la parte de la política y los países, ¿no? Este poder de la información. Entonces, la parte de la seguridad es algo que se ha estado tocando mucho y que ha sido fuerte en ocasiones debates entre naciones, por así decirlo y por así mencionarlo, porque existe mucha situación en la cuestión de la información que se está consumiendo y de la información que se está recopilando, ¿no? Yo le digo en muchas ocasiones a mis alumnos de la secundaria, porque son los que generalmente están más atraídos por la cuestión de las redes sociales. Y yo les hago la pregunta para llegar a un punto de reflexión, haciéndoles y preguntándoles por qué creen ellos que las redes sociales son gratuitas. Y entonces, pues ellos comentan que, pues, porque si la cobrarían nadie la utilizaría, y cuestiones de ese tipo, ¿no? Por toda la publicidad que nos meten. Entonces algunos me comentan, pues es que la publicidad paga la red social, entonces por eso nos las dan gratuita. Desconocen más allá de toda la información que recopila una red social al momento de utilizarla. Y en esa parte de la formación también es indicar al estudiante el riesgo que tiene compartir tanta información en redes sociales, sobre todo si se deja abierta al público. Por eso algunas redes sociales lanzan la parte de la restricción del perfil, que se ha vuelto alguna novedad. Digo, si no se conoce a la persona, pues no se agrega a la lista de amigos, porque una vez agregado a la lista de amigos, pues tiene acceso a toda la información.
Entonces, justamente en esta semana estoy trabajando un tema que se llama cookies con mis estudiantes de informática, sobre todo para que vean qué son las cookies y qué datos almacenan, sobre todo la lectura, porque tiene que ver con parte de la ciberseguridad para que ellos puedan conocer qué se está almacenando cada vez que visitan un sitio web, qué tiempo les está dando de análisis y el por qué cuando ellos entran a sus cuentas y van a sus computadoras de su casa o a sus dispositivos les aparece alguna información o algún comercial o alguna parte de mercadotecnia, pues es porque han consultado algunas páginas, ¿no? Y es en la lectura. Entonces yo les comento a ellos que también esa parte de las cookies viene siendo una parte importante de la ciberseguridad en la cuestión de que ahí nos están indicando qué es lo que van a estar recopilando de nuestra navegación y de nuestro dispositivo. La ciberseguridad va a tener o comparte este aspecto de la confidencialidad y va a garantizar dentro de la confidencialidad, perdón, que la información solo sea accesible para las personas autorizadas. Y este tema de debate de información, recuerden que la información que nosotros brindamos a todo Internet no está almacenada directamente en las bases de datos de Google, porque recuerden que el Google solamente es el buscador, ¿sí? La página web está alojada en otro servidor, solamente es el medio, Internet es el medio por el cual llegamos a ese servidor donde está alojada la página web. Entonces, nosotros visitamos muchos servidores a través de distintas partes del mundo, porque hay algunos servidores que no están directamente en tu estados. Hay servidores en Monterrey, hay servidores en Guadalajara, hay servidores en Querétaro, hay servidores en Brasil, hay servidores en Londres, hay servidores en Texas, hasta donde se va tu información. Entonces, sí son servidores que no están directamente dentro de tu país, posiblemente, pero que tienen que mantener toda esta confidencialidad de la información. Por eso, WhatsApp y algunas otras aplicaciones han lanzado el cifrado de punto a punto, para que en ese trayecto de la información no exista una interrupción que pueda vulnerar el mensaje que se esté enviando, ¿sí? Entonces, por aquí tenemos entonces la parte de la integridad, esta es la parte de proteger con exactitud y totalidad todos los datos que se están enviando y que se están transmitiendo a través de diferentes sitios web en la navegación de Internet. Y entonces aquí viene un punto importante o un punto que ha apoyado o que ha reforzado la inteligencia artificial, que es la parte de la autenticidad y el no repudio. ¿Sí? Asegurar que quien está visitando la página sea una persona real y no los famosos bots que en ocasiones están visitando páginas solamente para extraer la información. Por eso, si ustedes han visto en algunas páginas que les marca o les ponen una casilla en donde dice el recaps, que es la parte que dice, no eres un robot, y ya le das que no eres un robot y te pide que selecciones algunas imágenes que en ocasiones no funciona de la mejor manera, pero te está analizando a través de inteligencia artificial, que efectivamente tengas un razonamiento, identifiques que seas un humano. Por esa parte nos está ayudando la inteligencia artificial o ayuda la inteligencia artificial al reconocimiento de las personas reales, pero también ayuda a que, por ejemplo, en redes sociales no exista esta parte de la discriminación o la parte en la cual nosotros vamos a poder expresarnos mal hacia una persona, porque también la lectura de palabras o la interpretación de la información está a cargo de inteligencia artificial. Entonces, por un lado, una muy buena herramienta que se está utilizando, pero por otro lado también es una herramienta que está provocando algunas situaciones ahí de seguridad bastante fuertes. Entonces, esto también nos habla de la disponibilidad que va a tener toda la información y que sea accesible cuando se esté necesitando. Por otro lado, esta parte de la ciberseguridad, sobre todo la parte de los datos y de la información que se está compartiendo, porque es demasiada información la que se comparte en el mundo a través de páginas o de sitios web, a través de redes sociales, que es lo que más brinda información, por eso seguirán siendo gratuitas, porque la información sigue siendo un poder o es un poder que tienen las industrias o las empresas. Entonces surge la parte del ciberpoder, ¿sí? Y es la capacidad de un Estado para proyectar sus intereses internacionalmente.
mediante el uso estratégico del ciberespacio. Y aquí les voy a poner un ejemplo de qué es esta parte del ciberpoder. Algo que se volvió que fue tendencia en el mundo. Recordarán ustedes la parte de la empresa Huawei, que es China, cuando por ahí, no recuerdo exactamente el año, pero si mi memoria no me falla, creo que fue por el 2019, 2020, yo creo en esas fechas fue cuando Estados Unidos le impone un veto a Huawei y entonces ya no puede utilizar los servicios de Google, porque Google es una empresa estadounidense. Le quitan los servicios de Google, le da un veto, el actual presidente Donald Trump, en ese tiempo también era presidente de Estados Unidos. Entonces le da un veto a Huawei y le prohíbe a las empresas estadounidenses tener relaciones o vínculos con empresas o en empresas que estén vetadas por el gobierno. Entonces, le retiran los servicios, no rompen relaciones con Qualcomm por la parte de los microprocesadores y algunos otros materiales, sobre todo el sistema operativo, y se tiene que salir de Estados Unidos, ¿no? Y entonces ahí viene una parte bastante caótica, porque surge la duda del por qué el veto de Estados Unidos hacia esta empresa que es China, ¿no? Y esto nos lleva a hablar sobre el ciberpoder, porque resulta que Estados Unidos indica que Huawei está almacenando información de más de todos los usuarios del mundo, ¿sí? Y que está almacenando esa información que le está ocupando para otros fines. Huawei se posicionó como una de las marcas más vendidas en aquellas épocas en el mundo, superando incluso ya a Samsung, que es coreana. Entonces venía muy fuerte, la marca tenía ya muchos usuarios a nivel mundial y eso provocó que el ciberpoder afectara el desarrollo o el crecimiento aún más de la marca con un veto. Y esa información es poder, definitivamente toda la información es poder. Y entonces Huawei se tiene que salir de Estados Unidos y emigra a Inglaterra, donde solicita el permiso para instalar servidores y te mando un mensaje. Y eso lo conozco porque yo tenía un dispositivo Huawei en ese tiempo. Y entonces Huawei nos manda una notificación a todos los usuarios y nos indica que por disposiciones de Estados Unidos, Huawei ha roto relaciones con los servidores de Google. Esto será a partir de los nuevos equipos que lance, pero se mantendrán los contratos ya firmados con los nuevos dispositivos que van a lanzar y que tu información será movida a un servidor ubicado en Londres. Y entonces ahí llama mucho la atención porque le tiene que notificar a los usuarios sobre el movimiento de la información. Y este movimiento de información, porque no es poca, es muchísima información, o sea, la información de todos los usuarios del mundo, en ese traslado de información puede existir una ruptura o incluso puede existir un hackeo en donde se puede extraer toda esa información. Fíjese lo delicado y la parte importante que marca este punto, porque de ahí le vuelve a pasar lo mismo a otra red social. Bueno, no era red social Huawei, ¿verdad? Pero la empresa, pero surge con una red social que se llama TikTok, en donde Estados Unidos le pone un límite para que la empresa sea vendida a un estadounidense y entonces la parte de los dueños que eran de China ya no figurara como dueños de la red social. Esto también es por la cuestión de la información, porque TikTok se ha vuelto una de las redes sociales más utilizadas en el mundo y obviamente es demasiada información la que se está compartiendo y la que se está almacenando. Y esto nos va a llevar a hacer un análisis un poco de la trayectoria de la evolución de la sociedad. Hablamos de que existió una sociedad 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0, que en la que estamos actualmente. Y en la sociedad 1.0 se caracterizó por toda esta emisión de información que posteriormente se convierte en conocimiento. Y entonces nos habla del aparecimiento de la sociedad de la información en esta sociedad 1.0. A partir de ahí comienza este análisis y esta visión de que tener la información de muchas personas es poder y que a partir de ahí también se vuelve en un conocimiento grande y amplio para los fines para los que vayan a ser utilizados, porque al final del día cada quien tiene
sus propias intenciones de utilizar la información. Entonces sí, cada vez que nosotros interactuamos, pues alimentamos toda esta parte de la información que se está brindando y de que las empresas se nutren cada vez más de ellas. El apartado de la innovación ya está, el apartado de la innovación tecnológica ya está muy apegada a la cuestión de la información que nosotros compartimos a través de diferentes plataformas. Y entonces hablamos aquí en este punto de que hay un ciberpoder que se está generando muy fuerte en cuestión de naciones. Podemos hacer una pausa en la cual vamos a marcar la evolución de algunos momentos de la inteligencia artificial en cuestiones de seguridad. Y hablamos desde 1950, cuando aparece el concepto inicial en máquinas que que imitan la inteligencia humana. Desde ese momento ya teníamos presencia de algunos momentos de inteligencia artificial, sobre todo en estas máquinas, ¿no? Recordemos que hubo una etapa de una revolución industrial, entonces en ese proceso comienza a surgir ciertas herramientas o mecanismos que imitan esta parte de la inteligencia humana, aparte de los equipos de cómputo que comienzan a trabajar, las primeras computadoras con tubos de vacío. Para 1990 aparece el Machine Learning. Entonces habla ya de un aprendizaje automático a partir de datos existentes y esto viene marcado también de la evolución de las sociedades, de la 1.0 a la 2.0, que es esta exactamente que está en el año de 1990, que hace la aparición. Y para el 2017 hablamos del Deep Learning y entonces ya tenemos una cuestión de redes neuronales profundas en la cuestión del procesamiento de datos, la interpretación de datos y sobre todo la acumulación de toda la información que se está generando a través de muchas consultas o visitas de sitios web, pero sobre todo mucho en las redes sociales, que verdaderamente es ahí donde nosotros estamos compartiendo más información y en donde posiblemente mayor incidencia de ciberseguridad tenemos. En esta cuestión, en una parte, en unos años, cuando Facebook comenzó una escalada en potencia como red social, si ustedes recordarán por ahí del año 2000, creo que fue 2011, 2012, 2010, cuando tú publicabas desde tu teléfono, fuera un Samsung, fuera un iPhone o fuera un BlackBerry, que en ese tiempo todavía existían, en Facebook decía publicado desde BlackBerry, publicado desde iPhone, publicado desde Samsung o publicado desde Sony Ericsson. En esas fechas todavía existía Sony Ericsson dentro de los dispositivos. Ya había una lectura, incluso desde el dispositivo sobre el cual estabas tú publicando todo tu contenido, para que las demás personas supieran el dispositivo que tú tenías. Lo mismo sucede ahorita con las páginas, ¿eh? Hacen Google Analytics, se recopila toda la información sobre el usuario. Posteriormente pasamos a partir del 2020 al surgimiento de la IA generativa y aquí ya tenemos la capacidad de crear contenido original y sofisticado al momento de estar interactuando con esta inteligencia artificial. Entonces ha tenido una evolución, sí, constante y aquí, como les mencionaba, habla también de la cuestión de la sociedad 1.0 hasta la sociedad 4.0 en la que nos encontramos hoy en día. Posteriormente vamos a hablar entonces de esta parte de la historia, del avance de la inteligencia artificial, pero sobre todo en cuestión de seguridad y también en esta parte que la información se traslada en poder para ciertas naciones. Hablamos de que la inteligencia artificial también puede ser un escudo, pero al mismo tiempo una espada. Bien, y hablamos de escudo porque también existe el desarrollo empleando inteligencia artificial en la cual pasa no solamente de ser un modelo de reactivo, o sea, que ya tenga el conocimiento, pero que solo se adecue a lo que está programado, sino más bien a uno predictivo y adaptativo. Y esto se refiere a la cuestión del cuidado y del análisis, sobre todo de la información que vas a descargar, ¿sí? Y de la visita que vas a dar en sitios web. Y esto se realiza a través de algunas actualizaciones que tengan los sistemas operativos, sobre todo si tú has instalado algunos antivirus en tu equipo, pero antivirus que sean pagados, no los que vayas a conseguir por otro medio, porque realmente no tienen todas las herramientas libres. Entonces hay muchos antivirus que ya están integrando inteligencia artificial en los procesos para que puedan hacer análisis de datos que se están descargando, a los cuales estás accediendo, para que puedan hallar esas anomalías que son invisibles para un humano o que incluso pueden pasar desapercibidas por el propio sistema de protección que tenga tu equipo de cómputo, ¿no? Ahora,
De acuerdo a algunos estudios, existen métricas de que sí ha ocurrido éxito o hay casos de éxito en esta cuestión de la defensa utilizando inteligencia artificial de todas las consultas que vas tú realizando a través de Internet. Y aquí no sé si tú en algún momento dado has interactuado con la descarga de algún archivo, si algún PDF, alguna imagen de Internet y no se descarga y te indica en el explorador, ya sea Chrome o sea Edge, el explorador que tú utilices, que generalmente todos utilizamos Edge, ¿verdad? Perdón, este Chrome, ahí luego te dice no se puede descargar el archivo y te indica el propio explorador que puede tener alguna cuestión de malware, que es una cuestión de software malicioso y pues puedes estar en riesgo, ¿no? Tu equipo de cómputo si tú lo decides descargar. En esta parte es importante que algunos exploradores ya cuenten con algún sistema de protección, sobre todo por la cuestión de información, porque nosotros tenemos en nuestro equipo de cómputo pues la confianza, ¿verdad? De mantener abierta nuestra sesión de cuenta de correo, algunas sesiones de cuentas de compras como Amazon, Mercado Libre en donde ya tenemos nuestras sesiones iniciadas porque pues no estamos queriendo iniciar y cerrando sesión e iniciarla a cada momento. Y recuerda que todo está vulnerable en ese momento. Entonces, si uno acepta la descarga, pues ahí te dice que básicamente es bajo tu riesgo y que tú aceptaste y que puede existir algún software y que no lo vas a ver instalado como tal, porque dentro de la descarga ya descargaste este pequeño virus que va a estar en tu equipo de cómputo. Entonces, aquí es en donde ya la inteligencia artificial se vuelve la espada porque ya apoya la sofisticación de ataques adversarios, ¿no? Y entonces sí actúa como un multiplicador de fuerza para los ciberdelincuentes, sí, porque ya hacen todo con procesos mucho más rápidos, ya no emplean tanta creatividad, así como nosotros le llegamos a pedir una planeación a alguna inteligencia artificial, por mencionar Gemini y ChatGPT. Pues bueno, lo mismo puede crear esta inteligencia artificial, pero ahora con otros fines, ¿no? Desafortunadamente aún no tenemos una regulación como tal de esta cuestión de la inteligencia artificial aquí en México. En otros países sí ya existe una regulación del uso de las inteligencias artificiales, sobre todo en Estados Unidos, en donde si una persona está solicitándole, por poner un ejemplo, ChatGPT, fue la primera que se reguló, le está preguntando de cómo o que les dé un plan para asaltar un banco, en ese momento lo que hace ChatGPT es bloquearse, manda la información a la estación de policía más cercana, indica la dirección IP del equipo de cómputo, la dirección de donde se está conectando. Y entonces una persona o policías o oficiales van a ese lugar, detectan al individuo y comienzan la investigación, ¿no? Para prevenir esta cuestión de los ataques. Lo mismo si una persona o un estudiante o cualquier individuo solicita información a la inteligencia artificial para atentar contra su propia vida, hace exactamente lo mismo. Entonces existen unas regulaciones en esta cuestión del uso del uso de las inteligencias artificiales, hasta dónde sí las podemos consultar y hasta dónde no. Entonces también en esta parte de la sofisticación de la inteligencia artificial en cuestión de ciberataques, pues automatiza el escaneo masivo de vulnerabilidades que pueden existir en muchas páginas, porque se están dedicando a crear algunos lectores de páginas para identificar en dónde sí pueden entrar y cómo pueden hackear una página y extraer la información. Y entonces también hay herramientas de inteligencia artificial que te van a apoyar o que apoyan a algunas personas a crear un malware, o sea, un software malicioso que van a poder instalar en un equipo de cómputo o que van a poder enviar a través de un correo electrónico sin que nosotros nos demos cuenta de que eso estamos descargando, porque ya viene integrado en el archivo. Entonces sí, existen algunas cosas en las cuales nos ayuda mucho la inteligencia artificial por otras cuestiones en las que la verdad pues está perjudicando, pero bueno, no es la propia inteligencia artificial, ¿verdad? Sino más bien es el uso, la persona. Aquí sí ya depende mucho más del humano. ¿Para qué quiere utilizar la inteligencia artificial?
Y a partir de aquí, de que nosotros vamos a conocer o que ya conocemos que la inteligencia artificial sí está apoyando para que podamos tener una mayor detección en la cuestión si vamos a instalar algún software malicioso, si por ahí viene dentro del archivo algún software que está filtrando nuestra información, porque eso lo hace sin que nosotros sepamos, lo hace muy escondido mientras el equipo de cómputo esté conectado a internet, el software va a seguir funcionando. Eso exactamente que les acabo de mencionar pasa para los teléfonos, ¿sí? Cualquier dispositivo, pasa exactamente lo mismo. Entonces aquí hablamos de una cuestión de las deepfakes o las deepfakes que habla sobre las amenazas que pueden existir en estos ciberataques que se pueden presentar o que ya se presentan de manera frecuente a través de la visita de distintas páginas de internet, de la visita de distintas redes sociales que a lo mejor aún no conocemos, pero se volvió famosa y ahí vamos a interactuar en la cuestión de alguna aplicación por recomendación de alguien más, pero que te dice, pero no está instalada en la Play Store, no está instalada en la App Store, te la paso por otro medio. Entonces, son aplicaciones se instalan aplicaciones de origen desconocido. Los teléfonos ahorita tienen una cuestión de que si instalas una aplicación de origen desconocido, el mismo sistema te envía un mensaje indicándote que si aceptas bajo tu propio riesgo la instalación, entonces tú le das a aceptar, obviamente el teléfono guarda la información de que tú aceptaste para que la marca se deslinde de alguna cuestión de filtración de información. Entonces, esto pasa más en los dispositivos Android. En los dispositivos iOS, que son los iPhone, esto no puede ser. No hay manera de que puedan instalar una aplicación fuera de la App Store, no lo permite. Por eso se habla mucho de que iOS o la marca de Apple es líder en cuestión de seguridad en la información, porque cierra muchas puertas que están disponibles en lo que es Android. Y aquí nos habla sobre un disfraz perfecto que pueden tener estos ciberdelincuentes en cuestión de seguridad. Y nos habla sobre una amenaza que hoy en día está muy presente, que es la creación de audios y videos falsos impulsados por inteligencia artificial, que imitan la voz y apariencia con una precisión alarmante. Yo les puedo recomendar que si ustedes responden su teléfono y no contestan, ya no hablen más, ¿sí? Cuelguen inmediatamente la llamada. Si es de mucha urgencia, se volverán a comunicar con ustedes. Si es un número que no tienen registrado, pero no les contestan, cuelguen y ya no hablen más. Porque hoy en día existen muchas personas que están haciendo llamadas para tener un extracto de tu voz y así poderla clonar, ¿sí? Clonarla y de alguna manera pues comenzar la parte de la extorsión hacia tus familiares. Entonces, mucho cuidado con esas llamadas que cada día son más recurrentes. Por eso alguna situación del registro de los números, que al final ya no vamos a entrar en detalles, pero tampoco es la manera más idónea de poder eliminar esta cuestión, porque recuerden que hay un ciberpoder que también toma en cuenta toda la información que se va a almacenar. Entonces, si por ahí ustedes reciben una llamada, nadie contesta, cuelguen, ya no sigan hablando, porque si siguen hablando, entre más segundos le den a estas personas, mayor captación de su voz van a tener y entonces la van a clonar y por ahí van a comenzar a extorsionar a sus familiares. Entonces, aguas con esta situación porque sí es un poco complicada. Y alguna cuestión de riesgos en el aula que puedan existir es la suplantación de figuras o autoridades directivas o realmente está interactuando con inteligencia artificial de una manera desmedida, sí, sin control, evidentemente sin control, porque los padres hoy en día pues desconocen mucho del tema de inteligencia artificial. El estudiante pues usa el dispositivo móvil sin control, sin medida, sin esta ¿cómo le podríamos decir? Sin esta cuestión de estar o que el papá observe qué es lo que está haciendo su hijo en el dispositivo. Y algunos papás desconocen que pueden instalar el control parental en sus dispositivos, ¿no? Para controlar qué es lo que está haciendo su hijo. Y también decir en qué horarios y en qué horarios lo puede ocupar y que de ahí el teléfono ya no responda.
Entonces, hace una cuestión también que pueden hacer, o que incluso algunos estudiantes puedan, imagínense clonar nuestra voz, ¿no? Y enviar algún audio que no sea verdadero, pero que sí que se pueda malinterpretar. Y entonces aquí en esta parte de la inteligencia artificial, que también está teniendo alguna situación de un uso indebido y no productivo, vamos a hablar un poco sobre el phishing, que es esto que se está volviendo, bueno, que ya se volvió de lo más común entre la cuestión tecnológica, entre toda la información, entre todo lo que se comparte. Y esto se utiliza a través de muchos engaños y son a través de correos electrónicos, mensajes de texto o algunas páginas web que nosotros no logramos identificar por alguna emoción de compra, por alguna emoción de oferta, de promoción. Juegan con nuestros sentimientos y caemos en esta cuestión. Hay muchos sitios web que son fraudulentos y que te ponen que están vendiendo, que hoy es la super promoción de la venta de playeras y que llévate 3 por 200 pesos de la marca no sé qué. Y vemos y te dan un sitio web y es una página de Facebook con más de 3,000 seguidores y te enlaza a un sitio web y tiene un número de teléfono y te enlaza a una tienda que sí existe, te pone la dirección, la visitas, corroboras con Maps que existe la tienda, pero realmente no es la página web de la tienda, es una página web clonada, es un perfil de Facebook con compra de seguidores, que son bots, que son perfiles, que eso se puede hacer también. Hay muchas páginas que crecen así, que utilizan solamente para cometer fraudes. Entonces, sí tenemos que nosotros aprender a identificar el sitio web que estamos visitando. Yo les voy a contar que en una ocasión sí caí, bueno, medio caí, no caí completo. Yo soy muy aficionado al béisbol, entonces en una ocasión eh, me encontré en Facebook un perfil muy parecido al de la marca New Era, de las gorras. Era exactamente lo mismo, tenía todas la información sobre New Era, incluso tenía esta página 8,000 seguidores, que cosa que digo, New Era es mundial, es una página con más de 1 millón de seguidores. Me dejé llevar porque vi una oferta, era de gorras a 300 pesos, a partir de 1,000 pesos de envío gratis. Entonces te envuelven de una manera tan fuerte que uno comienza a querer hacer la compra y posteriormente me voy a ver que la página web, la dirección, no coincide con la dirección web de la página oficial y entonces ahí detengo la cuestión de la compra. Afortunadamente no metí ningún dato de tarjeta, porque si no, con esos datos hacen cobros indebidos y el banco no tiene cómo respaldarte porque tú brindaste los datos. No fue una clonación de tarjeta como tal, ni un cobro indebido, sino tú proporcionaste los datos de tu cuenta. Entonces, sí, cuando nos envían un mensaje de texto de no sé si a ustedes les ha llegado, pero dice, tus puntos de la tarjeta, Banorte están por vencer. Canjealos aquí antes de perderlos. Y yo luego me acuerdo, digo, no tengo cuenta en Banorte, entonces ya se me pasa la emoción, pero nos agarran o esos mensajes llegan precisamente cuando las personas o estamos muy ocupadas o nos acabamos de despertar o es un momento en el que vamos en el camión o son horas picos en tráfico, no estamos atentos a lo que estamos leyendo y se nos olvida que ni siquiera tenemos cuenta en Banorte y le damos al enlace y resulta que ahí ya nos hackearon el dispositivo. ¿Sale? Entonces, aquí ocupan esta parte que se llama la psicología del cebo, ¿no? Te lanzan esos anzuelos que te van a provocar emociones fuertes, como por ejemplo el miedo, la codicia, que en este caso me estaba pasando con las gorras, ¿verdad? Y la curiosidad, por la cuestión de saber qué más puedes encontrar ahí. Entre más información les brindes, porque luego te piden registrarte para poder ver la información y ojo, si la información es libre, es gratuita, la puedes consultar en cualquier otro lado, pero las páginas que te piden que te registres es porque requieren de tu información, información que no sabemos a quién le estamos entregando. Hay muchas páginas que no te piden información, no te piden que te registres, te dan la información libre y abierta. Por eso
en muchas ocasiones se les pide a los estudiantes que la información que van a consultar sea a través de PDFs, a través de revistas, a través de artículos científicos, a través de libros y no de sitios web, porque la información puede no ser verídica o puede ser copia de otro sitio web y ya te registraste para poderla ver y entonces ya entregaste mucha información a quién sabe qué proveedor. Y entonces aquí viene una cuestión de que entonces estos phishers ahora están utilizando la inteligencia artificial porque ellos sí le están invirtiendo, digo, a ese rentable es un negocio, pero están invirtiendo en compra de licencias de inteligencia artificial para que puedan analizar ciertas redes sociales y puedan crear estos mensajes que verdaderamente nos convenzan de que es real, tal y como nos los podría mandar el banco, tal y como nos los podría mandar una marca con todas las características sin ningún tipo de error de ortografía, porque anteriormente, pues las personas que era bien sabido que estaban en los penales eran las que redactaban los textos y por ahí veíamos algún error de ortografía y pues podríamos decir que no fue un mensaje del banco, ¿cierto? Entonces, pero ahorita ya no, porque el mensaje puede estar demasiado convincente y puede ser que nada más nos quiera hackear nuestro dispositivo o obtener la información. Que ahorita recuerden o alguna situación que yo les quisiera compartir es para una cuestión de blindar algunos dispositivos que ustedes tengan, que ustedes usen, es sobre todo en la cuestión de lo que es la información. Se recomienda que en los dispositivos, en tu teléfono celular, no escribas o no tus contactos no los guardes como papá, como mamá, como hijo, como hija. ¿Por qué? Porque si en algún momento dado, por alguna situación que de verdad estás ocupado, te despistaste, no leíste en dónde estabas entrando, aceptaste algún término y condición, instalaste una aplicación que no sabes ni de dónde vino, o te la pidieron que la instalaras para poder ver alguna otra más, y le das acceso a tu información, obviamente ese contacto de papá, mamá, hijo, hija son los de mayor valor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las llamadas comienzan ahí y la parte de la interpretación de la estructura familiar comienza con esta vulnerabilidad de la información. Entonces se recomienda que se pongan nombres o a lo mejor no el nombre completo, pero un nombre que pueda dificultar a estas personas identificar quiénes son tus familiares. A lo mejor por apellidos posiblemente sí, pueden dar con ellos, pero sí es altamente recomendable que hoy en día ya no guardes los nombres de tus contactos como papá, mamá, como se solía hacer anteriormente. Y entonces ya tenemos la parte de que en el primer punto para blindar tus dispositivos, compra un antivirus, ¿sale? No lo vayas a llevar a un lugar en donde te lo instalen. eh, Comúnmente se les dice craquear, entonces no, porque no es una licencia de uso, no tiene todas las herramientas que tiene la licencia de pago del antivirus. Recuerda que posiblemente sea un gasto que tú vayas a erogar, pero al final del día la cuestión de la seguridad de la información es valiosa, ¿no? Para que al rato no tengamos alguna situación de ¿y quién le dio mi número? Hay muchas cuestiones en las que muchas páginas que nos piden incluso hasta nuestro número de teléfono y entonces ahí viene la situación de que no nos acordamos en dónde nos registramos. Incluso hay redes sociales en las cuales nos registramos con el puro número, ¿no? Para que nosotros podamos ingresar, entonces no es recomendable. El sistema operativo al día. Y aquí vamos a caer en alguna contradicción, porque algunas versiones de Windows vienen muy mal, entonces no se recomiendan instalarlas o actualizarlas, pero pues bueno, hasta cierto punto sí, porque están corrigiendo algunos errores, están reforzando el sistema operativo. Entonces recuerda que estos malwares o estos o softwares maliciosos pueden evolucionar, entonces también el sistema operativo está en constante actualización para que podamos estar protegidos. En la cuestión de los móviles y las tabletas, recuerda que son igual de vulnerables que tu equipo de cómputo. Yo creo que incluso más, porque los teléfonos y las tabletas son lo que más nosotros utilizamos día a día. Entonces, es importante que no instales aplicaciones de origen desconocido. Es importante que aprendas a navegar en Internet.
en la cuestión de la visualización de las páginas. Identifica que tengan HTTPS, diagonal, diagonal, para que puedas ver. Incluso algunas páginas web te muestran un pequeño candado en el enlace, en el link. Quiere decir que es una página que está siendo protegida y algunas páginas no lo tienen. Entonces sí, en esa cuestión también toma consideración el uso o la navegación en tu dispositivo móvil, ya que si descargas algo de internet, también ahí en tu dispositivo tienes cuentas de banco. Entonces, lo ideal, y por eso los bancos hoy en día te piden que la aplicación la puedas desbloquear a través de algunos datos biométricos y ya no a través de contraseñas o de pines. ¿Por qué? Porque algunos malwares están leyendo lo que estás trabajando en tu pantalla. Entonces, hay alguna situación ahí complicada en esta cuestión, ¿no? Por eso la activación de los biométricos en aplicaciones de banco será siempre lo ideal para que nadie pueda o para que el malware no pueda estar visualizando lo que compartes o lo que escribes en tu pantalla. Dentro del plano de defensa 2 que puedas tener en algunos dispositivos, será la gestión de las contraseñas. Y algunos dispositivos ya, por ejemplo, los que son los iPhone tienen la parte de guardar las contraseñas de parte del propio sistema y que a través de la identificación del rostro, los biométricos, y ya coloque la contraseña y la almacene para que no la estés colocando todo el tiempo. Lo mismo para la marca de Samsung, ya está metiendo exactamente la misma situación. Y algunos otros dispositivos utilizan la parte de el almacenado de contraseñas de Google, pero yo aquí te puedo recomendar que las contraseñas solo las almacenes cuando estás utilizando tu dispositivo en la cuestión de aplicaciones. Si te vas a internet en el explorador web y ahí le das a almacenar contraseña o guardar contraseña, eso ya no está tan seguro porque se queda almacenado dentro del explorador y el explorador puede ser vulnerado a través de un malware. Entonces tampoco cuando haces una compra, en inmediato el explorador te manda un mensaje y te dice si deseas guardar la tarjeta para futuras compras. También recuerden en darle nunca. La importancia de leer todas las ventanas emergentes que te muestren los exploradores para que con eso se pueda evitar el almacenar la información, porque al rato le pueden dar sí y ni se dieron cuenta de qué es. Entonces no se le debe dar sí a todo. Aguas con las extensiones y las apps, como les he venido diciendo, y registrarse utilizando algunas redes sociales. Sobre todo yo le digo mucho a muchos de mis alumnos, no se registren en Facebook o bueno, no utilicen su Facebook para los videojuegos. ¿Por qué? Porque recuerden que ahí están compartiendo toda esa información y como a ustedes les gusta compartir hasta lo que hacen cada 5 minutos, pues recuerden que alguien está siguiendo sus pasos cada 5 minutos. Entonces, ¿por qué? Porque le estamos dando acceso a nuestra red social. Por eso la cuestión de que mucha cuestión de delincuencia organizada está utilizando los videojuegos porque a través de los usuarios, del nombre de usuario, puede dar con la persona y a partir de ahí comenzar esta persuasión hacia la parte de un secuestro cibernético, de una extorsión hacia las personas, porque ahí viene todo, en la red social generalmente está todo. Y dentro del plano de defensa 3 es la parte de la navegación en el exterior. Cuidado con las descargas, presta mucha atención a la cuestión de lo que estás descargando. Si hay un archivo con exe o punto .exe, no lo descargues porque eso es un programa que se tiene que instalar. Incluso algunos son auto ejecutables. Entonces cuidado, por ahí vienen las filtraciones. Duda de lo extraño que te llega a tus correos electrónicos. Si no conoces o nunca te suscribiste a nada, ni por curiosidad se te vaya a ocurrir abrir algún enlace, ni descargar alguna imagen, ni siquiera abrirla. Si tú no identificas el remitente, si tú sabes que nunca te suscribiste a un boletín informativo, ni nada, ciérralo. Generalmente los bancos no te van a estar contactando por correo electrónico, te van a estar enviando a lo mejor una llamada, porque incluso ya el propio banco te dice que no hace llamadas y aún así siguen estando llamadas del banco, ¿no?
Es siempre mejor asistir a sucursal y nos evitamos algún detalle, porque te hablan como si fueran los propios asistentes, pero recuerda que el guión ya lo hicieron con inteligencia artificial, entonces se lo saben al derecho y al revés cómo deben de solicitar la información. Cuando ya te dicen, pero para ello necesitamos que nos brindes los 16 dígitos de su tarjeta, ya llegaste al punto en el que te van a clonar la tarjeta. Entonces, jamás de los jamases. Recuerda otro consejo que te puedo dar. Jamás compartas fotografías de tu tarjeta. ¿Sale? Comparte los puros 16 dígitos de tu tarjeta, o mucho número de cuenta o clave interbancaria, pero jamás la fotografía completa de tu tarjeta, porque hay personas que si ya tienen los 16 dígitos y tienen fecha y año de vencimiento, lo de menos es calcular la clave dinámica. Entonces hay programas que se dedican a calcular claves dinámicas y por eso luego tenemos cargos que no reconocemos. Entonces, jamás se comparte fotografía de la tarjeta, de las tarjetas de banco. Ojo con eso. Y posteriormente, el peligro del Wi-Fi gratis. Estamos ya en un punto de la sociedad en el cual en muchos lados hay Wi-Fi gratis, pero recuerda que alguien está almacenando toda tu navegación y obviamente al estar en el Wi-Fi están entrando a toda tu información. Sobre todo esto mucho en los aeropuertos, ¿sale? Yo te recomendaría no conectarte mucho al Wi-Fi de los aeropuertos, contrátate un paquete de datos, mucho mejor, navega con tus datos, no al Wi-Fi del aeropuerto, dale internet de tu dispositivo a tu laptop si vas a trabajar en el aeropuerto porque hay mucha cuestión de información, incluso hay muchos comercios que te ofrecen hoteles, el wifi gratis. Obviamente no hay una desconfianza porque es un hotel, pero recuerda, hay un servidor que está sosteniendo la red wifi del hotel. También es una cuestión. Yo generalmente cuando voy fuera no utilizo el wifi de ningún lugar. Contrato, digo, lo de menos es pagar 2 horas ilimitadas por 15 pesos o 4 horas de internet ilimitado por 25 pesos en lo que es el plan Telcel. Entonces, la verdad es que es más que suficiente, ¿no? Y utiliza mejor esa cuestión. Ahora, si te vas a conectar desde un aeropuerto, se ha vuelto muy común el uso de los VPNs, estas redes privadas virtuales, en donde ella blindas tu dispositivo para que entonces nadie más pueda leer tu información. Tiene un cifrado de punto a punto y el servidor es totalmente externo y entonces asegura que ese intercambio de información esté blindado y no sea vulnerada por estas redes privadas, bueno, estas redes gratuitas de Wi-Fi con las que tú puedas estar. Más allá de que el VPN te permite visualizar contenido de otros países, es para que blindes la parte de la información. Hoy en día no son tan baratos los VPNs, no te recomendaría yo instalar uno gratuito, te recomendaría que si en algún punto viajas mucho, si adquieras un VPN y mejor crees tu propia red privada virtual, aunque te conectes al Wi-Fi del hotel, del aeropuerto, activando tu VPN blindas toda la parte de navegación porque si ocupas cuentas de banco, si estás transfiriendo dinero, si estás recibiendo, si estás enviando información, toda esa información es muy sensible, entonces no se recomienda utilizar la cuestión de las redes de Wi-Fi porque no hay una política de uso de datos. En cambio, en las líneas telefónicas, pues sí tenemos que Telcel te habla de la política de la privacidad y el uso de los datos. Entonces, por ahí aguas con estas cuestiones que nosotros vamos a poder estar observando en la cuestión de la navegación internet. Y todo esto sí, hasta cierto punto nos está apoyando la inteligencia artificial, pero también recuerda que hay personas muy creativas que le están dando otro uso a la inteligencia artificial. Un uso que muy considerablemente no es el más adecuado, pero sí existe esta parte y es algo muy real. Bien, entonces consejos que yo te podría dar en este momento, derivado de la información que acabamos de trabajar. De los antivirus, uno de los más utilizados es el No 32. Ese es uno de los antivirus que más se utilizan y que más están actualizados, la verdad. Permítanme, ya les digo. Sí, el S No 32 es uno de los que más se utilizan en la cuestión porque es de mucha más actualización, está al pendiente de lo que se está compartiendo.
¿sí? Y de las actualizaciones sobre todo. Y por último, te voy a compartir esta última página. Y recuerda que vamos a ser maestros conductores acorazados, nos vamos a blindar. La ciberseguridad no es magia, es un proceso de construcción continua en la parte de la interacción con las diferentes páginas. Primero tienes que conocer cómo operan estas amenazas. Date cuenta de con lo que estás navegando. Aplica estas defensas proactivas en tus dispositivos al momento de la navegación y usando la inteligencia artificial con precaución. A la inteligencia artificial no les des más datos de los que no necesita, ¿sale? No le digas que tienes tantos años de edad, no le digas más, dale nada más ciertos datos que vaya a utilizar para crearte el mensaje o la información que tú quieras, pero no le brindes más porque al final del día recuerda que esa información está siendo almacenada también, ¿sí? Y que sí te está conociendo que eres docente y que estás pidiéndole muchas solicitudes de docente, pero no le des información de más. Yo te podría recomendar que para las inteligencias artificiales siempre generes una cuenta de correo electrónico que no tenga que ver con tu cuestión personal y que únicamente sea para eso. Punto. Ni siquiera la misma contraseña que ocupas para tu cuenta de correo personal genera una nueva. Y entonces así ya vas separando la cuestión de interacción con inteligencia artificial con cuestión de datos y de tu correo, porque recuerda que si le das continuar con Google, él está dando acceso a toda tu información de Google también. Entonces, sí, para alguna cuestión de seguridad en uso de inteligencia artificial, crea tu cuenta, pero genera un correo que no utilices para cuentas, para cuestiones personales, que nada más utilices para eso y listo. Ya te la llevas un poco más tranquilo en la cuestión de la navegación, ¿no? Ya si tú quieres utilizar en tu teléfono, recuerda que le vas a dar acceso a tu dispositivo y entonces ahí sí ya no hay manera. O lo utilices nada más en computadora y ya no le tienes un dispositivo, porque si le das acceso incluso a tus imágenes, pues tiene acceso a la galería completa, ¿no? Entonces sí, es una cuestión de poder trabajar. Y en la cuestión de las ventanas privadas, eh, al final del día sí no recapitulan o no recopilan mucha información, pero si van a hacer una compra y van a ingresar datos, de igual manera les va a preguntar si quieren almacenar o guardar la tarjeta. Entonces, básicamente es lo mismo, solo que no guardan tu historial de navegación, pero trabajan bajo el mismo esquema, ¿no? Es nada más eso. Pues maestro Giovanni, nosotros queremos agradecerle pues todas las ideas, las recomendaciones, todo lo que nos fue comentando, que es parte de lo que ahora conocemos como ciberseguridad. Aquí hay comentarios, hay felicitaciones. Déjeme decirle que nos acompañaron maestros y maestras del estado de Querétaro, del estado de Guanajuato, de Ciudad de México y del Estado de México. Pero maestro Giovanni ya les compartió sus datos, dónde lo pueden localizar. Maestros y maestras, nosotros siempre les sugerimos que inviten a estos expertos, que los inviten a una sesión de consejo técnico para que puedan platicar, comentar temas, estos tópicos. Aquí tenemos los datos del maestro Giovanni, ahí lo tienen en su Facebook, ahí lo tienen en su Instagram, ahí lo tienen en su WhatsApp para que lo lleven, lo inviten a sus escuelas. Maestro Giovanni, muchísimas gracias y a todas las maestras y maestros que hoy nos acompañaron, un fuerte abrazo y nos vemos en el cierre del mes de mayo de inteligencia artificial. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Gracias, Hasta maestra Pati. luego. Abrazo. Cuídese mucho. Gracias. Igualmente. Muchas Hasta luego. gracias. Gracias a ustedes. Un Saludos, abrazo. gracias. Saludos, Gracias. doctora Laura. Hasta luego.